¿Qué tal? ¿Cómo les va? En Perfiles de hoy vamos a hablar con el contador Carlos Facendini. Actualmente es el vicegobernador de la provincia de Santa Fe, fue intendente de Esperanza en la recuperación de la democracia, fue reelecto varias veces, fue ministro de la producción, fue senador provincial, una larguísima trayectoria dentro del radicalismo y la política, así que vamos a hablar con el contador Facendini de varios temas. Intendente que llega a Esperanza, según tengo entendido, por descarte. Y después, bueno, fue convalidado por la gente a partir de sus gestiones. Enseguida con el vicegobernador de la provincia de Santa Fe. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, gobernador? ¿Bien? Muy bien, Guillermo. ¿Bien? Muy bien, sí, sí. Estudiando en esta universidad, ¿no? En Ciencias Económicas, ¿no? Estudiante de Ciencias Económicas de esta universidad. Bueno, este espacio trae un recuerdo. Recuerdos, muchos recuerdos de asambleas, de gestiones. Recuerdo el aula Alberdi, aquí famosa aula Alberdi de la Facultad de Derecho, que los eventos principales los hacíamos acá. Ajá. Porque hablo de Ciencias Económicas cuando estábamos allá en Moreno y 25 de mayo, bastante apretado. Hoy tienen otras comodidades, avanzó la universidad. Bueno, es otra universidad, ¿no? Y uno se siente orgulloso de todo lo que hizo esta universidad y el prestigio que tiene, ¿no? De familia de inmigrantes, ¿no? O sea, se cumplió el sueño de mi hijo el doctor, de Florencio Sánchez, prácticamente. Sí, es así. Mi papá es un inmigrante, de una familia de inmigrantes italianos que vinieron después de la Primera Guerra Mundial. Es más, separado, primero vino mi abuelo antes de la guerra, después estalla la guerra, se quedó la familia allá en Italia y mi papá ya vino un poco más grande. Ajá. Así, lo vio a los 3 años y lo volvió a ver a los 11 años al padre, y bueno, ya constituyó familia con descendientes, el padre de mi madre, descendientes de los colonizadores, de los inmigrantes de Esperanza. Bueno, ahí venimos. Y de gente que era muy humilde, que bueno, se forjó pasar a fuerza de trabajo. Y el sueño que el hijo sea un profesional, ¿no? Los hijos profesionales, es decir, mi hermano era arquitecto y mi hermana, bueno, estudió docente, se casó y ya no siguió ninguna otra profesión, pero sí, claro, no quisieron para su hijo lo que habían construido ellos. Y no sé si no fue un error, porque había logrado tener una empresa constructora, bueno, que mi hermano no siguió, y la verdad que nos desvinculamos de esa, la familia se desvinculó de esa actividad. ¿Y cómo fue la época de estudiantes y cuándo nace, digamos, la vocación política, por llamarlo de alguna forma? Bueno, sí, la vocación política nace desde el mismo momento en que, bueno, en la familia había simpatía por el radicalismo. Es decir, mi propio abuelo era simpatizante, digamos, el radicalismo le abrió a los inmigrantes muchas posibilidades y le dio derechos que los inmigrantes reconocían, ¿no? Tanto de las dos familias, de la familia de mi madre como de la familia de mi padre. De mi madre, mi abuelo, bueno, había sido, sí, defensor del radicalismo, y recordemos que Alem fue el que le dio gran impulso en un hecho histórico que vamos a celebrar ahora, el 30 de julio, en Humboldt, que ahí comenzó la revolución de los granjeros en 1893, se cumple 125 años, cuando, bueno, en una rebelión, digamos, con el gobierno provincial por el impuesto a los cereales, algo así como las retenciones, terminan derrocando al gobernador y instalando el primer gobierno radical, que fue Mariano Candiotti, ¿no? Fue el famoso gobierno de los 28 días, y creo que esa impronta de la presencia de Alem llevó a los inmigrantes fuertemente al apoyo del radicalismo de aquella época. O sea que es una cuestión casi familiar, frente a la irrupción del peronismo, digamos, se quedan con el irigoyenismo, Se quedan con el irigoyenismo, se quedan en esas zonas. El radicalismo tuvo mucho predicamento del alvearismo, en la zona de las colonias, de Esperanza particularmente. Bueno, y después, cuando uno ya está en la vida de estudiante, la verdad que eran tiempos convulsionados. Yo entré en la universidad en 1970, después del Cordobazo, y había ya un ambiente
muy politizado. Y bueno, comencé a acercarme a los sectores que eran Franja Morada, prácticamente reciente creación, donde perdíamos todas las elecciones muy feo. Sí. Éramos muy minoría en la universidad, en la facultad. Pero bueno, ahí empezamos a... ¿Y cómo atravesaste? ¿El proceso cómo lo atravesaste? El proceso yo ya, digamos, nosotros estábamos en el primer proceso, porque cuando yo ingresé a la facultad estaba el gobierno de Lanuse, de Levington, Lanuse, todo ese proceso que después de la apertura democrática con la Perón, que fue, digamos, una transición de la universidad volcada a mucha inclinación hacia la izquierda, y después el propio peronismo, un buen día, en sus propias luchas intestinas, intervinieron las universidades, dieron vuelta a la cuestión. Bueno, fue bastante duro, cambió mucho la universidad en ese momento y cambió mucho lo que fue la facultad. Y yo me recibí en el año 75, o sea que ya cuando vino el otro golpe de Estado, ya me encontró recibido, ¿no? Ahora, yo sé que hubo un giro importante en tu vida en el tema Malvinas, ¿no? ¿O no? Fue un hecho que marcó, ¿no? Así la vocación política, por llamarlo de alguna forma. Y en la época de Malvinas, estábamos en un club de servicio trabajando, y aparte de que uno siempre estuvo en contacto con los sectores, pero yo era miembro del Club de Leones. Bueno, fui uno de los fundadores del Club Argentino de Servicio. Nos separamos por esa cuestión, creamos un club de servicio nuevo, y a partir de ahí, digamos, se aceleraron todos los tiempos. Después de Malvinas vino la convocatoria política, la apertura, y bueno, de la mano del Changuí Cáceres, que incansablemente recorría toda la provincia. Bueno, armamos un grupo de juventud, yo tenía 30 años, 31 años, de jóvenes profesionales, y bueno, así empezamos a armar una nueva posibilidad. Yo a Alfonsín ya lo había conocido en el año 73, habíamos trabajado para la interna de aquel momento, que perdimos, honrosamente con Balbín, pero bueno, ya habíamos quedado trabajando en lo que se llamaba Renovación y Cambio. Renovación y Cambio, exactamente. Y bueno, después llega la apertura democrática. ¿Es cierto que no había candidato a intendente en Esperanza? ¿Es cierto? Bueno, es cierto que nadie quería ser. Claro, digo, teníamos un grupo de jóvenes importantes, pero claro, también había radicales tradicionales, digamos, del partido, que eran los que naturalmente debían haber representado al partido en ese momento, ¿no? Y la verdad que no encontrábamos candidato a intendente, había que presentar las listas, todos ofrecían para ir concejal, póngame la lista de concejales, pero nadie quería ser intendente, afrontar la intendencia, porque yo creo que se veía bastante imposible la elección. El radicalismo no ganaba desde 1928 en Esperanza. Tradicionalmente las últimas elecciones habían sido ganadas por el Partido Demócrata Progresista, que de hecho fueron los que estaban gobernando al momento del golpe de Estado, en 1976. Alguien me tiró al ruedo. Y también tuvo un hecho histórico, porque Meiner fue el primer gobernador electo del peronismo. Sí, que se suicidó. Y termina suicidándose. O lo suicidaron, bien, no se sabe. Sí, no se sabe muy bien, ¿no? Pero el primer gobernador electo del peronismo fue Meiner. Sí, Meiner, exactamente. De la Ciudad de Esperanza. Claro, de la Ciudad de Esperanza también. Sí. Bueno, y Tesio también de la Ciudad de Esperanza. Y Tesio de la Ciudad de Esperanza, exactamente. Fue concejal de Esperanza, bueno, pero era oriundo de la ciudad, sí. Y bueno, también lo fue Lehmann en su momento, que fue gobernador de la provincia. Sí, tiene, digamos, una historia bastante importante, ¿no? Alzogaray también nació en Esperanza. Sí. Bueno, después el paso por la intendencia, bueno, hasta llegar a la vicegobernación hoy por hoy, pero ¿cómo definís, digamos, bueno, tuvo su apogeo con Alfonsín el radicalismo, pero después hubo toda explosionó, digamos, con De la Rúa, y hoy en día, ¿dónde tiene que estar ubicado? A ver, ¿cómo analizamos un proceso histórico de un partido centenario y que hoy por hoy, digamos, hay parte en un sector, parte que opina de una forma, de otra? La verdad que, sí, bueno, el radicalismo siempre tuvo, de la época de Alvear y Irigoyen, eran los personalistas, los antipersonalistas, pero en general en el núcleo
Sí. había una gran coincidencia. Yo creo que ahí hay una dispersión y hay mucha gente del radicalismo que no está conforme con el rumbo que ha tomado el partido, con la decisión de Gualeguaychú, que más bien una decisión, me parece, de dirigentes, muchos lo hicieron por conveniencias, de poder ocupar lugares, espacios de poder. También está la discusión si se puede hacer política sin espacios de poder, si se puede o no hacer de política del llano, la verdad que es bastante difícil, pero me parece que hay muchos principios que se están dejando de lado y eso es muy malo. Yo en el encuentro de periodistas el otro día decía, me parece que hay una gran deuda de la democracia argentina de todos estos años y que es verdaderamente construir una democracia basada en proyectos, en programas, en plataformas de gobierno y no en una democracia de candidatos, porque estamos en una democracia de candidatos, los partidos o las agrupaciones políticas y el mismo sistema electoral me parece que lleva también a este camino, me parece que no es bueno estos sistemas que no prevalece la cohesión del partido y que el partido sea el que defina el candidato, primero un programa, después el candidato. Hoy ponemos, es como poner el carro delante del caballo, ponemos el candidato, después nos quejamos de que los candidatos no hacen lo que y no analizamos cuál es el programa de gobierno. Ahora, el principal argumento, Carlos, digamos, de los sectores que están con Cambiemos es decir, bueno, nosotros estamos aquí por una cuestión de necesidad para que no vuelva el kirchnerismo. ¿Es un argumento válido ese? Y bueno, si lo miramos desde esa perspectiva, había un argumento de que realmente la República marchaba a un camino bastante tenebroso, ¿no? Es verdad que había un uso y un abuso del poder muy notable. Y creo que mucho se votó en busca de salvar, en primer lugar, la institucionalidad. Pero bueno, se dejaron de lado muchos conceptos que ahora comienzan a reclamarse. O sea que ha perdido identidad el radicalismo con esta... Claro que perdió identidad. ¿Sí? Perdió identidad el radicalismo, porque estamos con cuestiones que nosotros no podemos apoyar. Es decir, esta cuestión que estamos viendo del Fondo Monetario Internacional, de la apertura indiscriminada de importaciones, de que estamos con programas que atacan a la pequeña y mediana empresa, la disminución de los salarios, bueno, no son programas de la Unión Cívica Radical, así que me parece que comienzan a verse muchas contradicciones. Yo estoy seguro que hay muchos radicales que tal vez eligieron este camino por lo que vos me señalás, Guillermo, por el tema de buscar necesidad. De la herramienta de correr al kirchnerismo que tanto daño le ha hecho al país, pero que ahora comienzan a mirar estas otras cuestiones. Yo creo que en ese sentido, si Cambiemos no le da más participación al radicalismo y el radicalismo no ve satisfecha estas cuestiones, a la larga esto va a llevar a situaciones de tensión bastante serias, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Esas son las diferencias que tenemos, Guillermo, sí. que no tenemos esas tensiones. Sí. La verdad que en Santa Fe tenemos una cosa muy rara, ¿no? Porque ahora vamos a hablar de Santa Fe, una pequeña pausa, esta interesante charla con el vicegobernador de la provincia de Santa Fe. Bien, gracias. Seguimos con esta importante charla con el vicegobernador de la provincia de Santa Fe. Pasamos por toda una historia personal y también política, hasta llegar al momento actual, donde bueno, analizamos el papel del radicalismo y en la provincia de Santa Fe. ¿Cómodo siendo socio del socialismo? ¿Cómodo o no? Sí, estamos cómodos, porque tenemos una historia bastante en común, tenemos muchos principios en común. Bueno, siempre hay algunas cosas en las que obviamente no coincidimos, por eso somos dos partidos diferentes, tenemos orígenes tal vez diferentes, pero en lo básico estamos de acuerdo, hemos logrado armar un programa en la década del 90 combatiendo el menemismo y digo, son cosas que son muy parecidas a las actuales. Nacimos combatiendo la desarticulación de las pymes, combatíamos la disminución de los salarios, las privatizaciones, todas esas cosas que en la década del 90 no tenían nada que ver con los principios de ninguno de los partidos que lo formamos. Y bueno, para instalar un programa diferente en la provincia, que lo logramos 12 años después. Recién en el año 2007 pudimos llegar al gobierno. Y me parece que lo que estamos haciendo en la provincia realmente responde a lo que nos habíamos propuesto, ¿no? Te voy a hacer la misma pregunta a la inversa, porque se habló de la pérdida de identidad
a nivel nacional. ¿No hay pérdida de identidad a nivel provincial del radicalismo? Creo que no, porque no tenemos esta contradicción con los principios básicos del radicalismo, ¿no? Estamos dentro de un programa que privilegia la educación, que estamos trabajando fuertemente en salud, que estamos apoyando a la pequeña y mediana empresa, que busca la integración del interior de la provincia de Santa Fe, con todo el cúmulo de obras públicas que estamos llevando adelante. Me parece que en ese sentido no tenemos contradicciones. Lo que sí tenemos lucha por... ¿Podés plantear las diferencias? Es decir, sí. Por ejemplo, Contigiani hizo lo correcto digamos, en plantarse y decir yo voy a votar en contra del aborto en el Congreso Nacional, a pesar de que el socialismo le haya pedido la cabeza prácticamente a Contigiani. ¿Hizo lo correcto? Yo creo que Contigiani hizo lo correcto porque responde a sus convicciones, porque además Contigiani las había blanqueado con anterioridad a la elección de candidatos. Yo creo que lo que Contigiani hizo mal de principio es no haberse inscrito como diputado del Frente Progresista Cívico y Social. Se inscribió como Partido Socialista y en realidad él no ganó como Partido Socialista, ni siquiera es afiliado socialista. Él pertenecía al Frente Progresista Cívico y Social y me parece que lo que hay es una falta de tolerancia preocupante, digo, en este sentido. El Frente Progresista tiene varios partidos, somos como 8 partidos, y algunos tienen dentro de su plataforma, dentro de su ideario, unanimidad en esta cuestión. El radicalismo no la tiene, es decir, porque dio libertad de acción. Ahora es una cuestión transversal esta. ¿Qué partido tiene unificada la posición? El peronismo tiene diputados que votan a favor y en contra. El PRO tiene a favor y en contra. El Frente Renovador tiene a favor y en contra. Es decir, digo, nos volvemos locos. ¿Y si estuvieras en el Congreso, qué harías? Votaría en contra. ¿En contra? Sí, yo votaría en contra. ¿En contra del proyecto de despenalización? Sí, yo no estoy de acuerdo con el proyecto de despenalización, no lo comparto. Comparto los fundamentos de Contigiani y la verdad que me cuesta poner en igualdad de condiciones o cuál es la diferencia entre un crimen de una persona no nacida y uno nacido, entre un niño que nació y otro que no nació. Me cuesta encontrar cuál es la diferencia y me da que pensar, si somos capaces de hacer esto, mañana no vamos a despenalizar otra cosa más grave, avanzando en contra de los derechos del niño y de los derechos humanos en general, no sé. Me cuesta encontrar esa diferencia. Bueno, tal vez sea mi formación también, si bien no soy un católico protestante, pero uno tiene una formación cristiana y no sé, me parece que es un problema que hay que resolverlo en las propias convicciones. Me parece que los partidos por eso tienen estas divisiones. Carlos, un tema que es polémico hoy por hoy, ¿no? Y que fundamentalmente viene del reclamo del interior de la provincia de Santa Fe, que es el tema del narcomenudeo, ¿no? Y bueno, simultáneamente hay que tocar la absolución de Toñoli como parte de este gran problema, ¿no? Bueno. Pero por un lado, digamos, el interior se queja porque las fuerzas federales no llegan, ¿no? Pero por otro lado se teme, digamos, o se desconfía que la policía y la justicia provincial investigue este tema. ¿Qué hay que hacer con esta cuestión? Yo estoy a favor de federalizarlo. Que se investigue aquí. Que se investigue aquí, aún con los riesgos que todo eso implica, pero al vecino común no le podemos entrar en la cabeza que está denunciando un hecho de venta de narcóticos, de droga, y que la policía no puede actuar porque es una cuestión federal. Y esto se ha generalizado de tal manera de que es muy difícil que la justicia federal pueda llegar a todo el territorio, digamos, con tan pocas herramientas que tiene la justicia federal, tan pocos jueces, tan pocos fiscales. Ahora, ¿no se corre el riesgo de perseguir el pez pequeño y bueno, no el gordo? Hay que perseguir las dos cosas. Todo lo que es el pez gordo le corresponde a la justicia federal, tiene herramientas para perseguir eso que se supone que está a otra escala. Pero esto que está a menor escala y está en los pueblos y las ciudades, me parece que tenemos que tener injerencia desde la provincia para poder dar una respuesta. Bueno, todo tiene su peligro, pero me parece que los problemas no se pueden seguir esquivando y hay que encararlos. Es decir, es cómodo decir,
Bueno, a eso le corresponde a la justicia federal. Mientras tanto, no le damos respuesta a lo que plantea el vecino todos los días. Y lo vemos todos los días, todos lo vemos porque está ocurriendo eso. Y no podemos, cuando pedimos, la policía pide un allanamiento, tiene que esperar que el juez federal dé la orden, no se puede actuar a tiempo. Cuando se actúa ya de algún lado se filtró la información y no se encuentra nada. Y los que entran presos entran porque la policía entra por otro motivo, porque encuentran armas, porque hay asociación ilícita, porque hay otro tipo de delitos que sí lo puede juzgar la policía provincial, el caso de los monos. Claro. Más patente que eso, bueno, que además tiene un trasfondo político de atrás que ha quedado demostrado, ¿no? Es decir, en el caso de Toñoli, ¿fue una manipulación política? Totalmente. ¿Sí? Totalmente una manipulación política, tal cual el mismo Toñoli lo denuncia y siempre lo dijo. Y bueno, lamentablemente tan lenta la justicia para poder absolver a esta persona que, bueno, realmente tuvo mucho más de lo que tenía que estar bajo la figura de prisión preventiva. Usted sabe que son 2 años Sí. y tuvo más de 5 y después no hubo pruebas. Para mí es un escándalo y una vergüenza de la justicia argentina que este tipo de cosas pasen, ¿no? Carlos, ¿es necesaria la reforma de la Constitución o esconde únicamente el proyecto de reelección de gobernador? A ver, Guillermo, Sí. Gitano no lo adivinaba la suerte. Es importante, es decir, nadie deja de reconocer lo importante que es la reforma de la Constitución, es muy importante. Pero yo no le voy a mentir que nosotros, claro que estamos interesados que el gobernador tenga la posibilidad de reelección. Lo dijo el propio gobernador. El propio en su gobernador. momento, Pero ¿no? eso lo deciden los convencionales, digo, y lo decide la gente con el voto. A ver, si se habilitaría la reelección, que de paso no hay que discutir la reforma en el... Algunos se toman que hay que discutir la reforma en diputados o en la legislatura. Lo único que tienen que discutir es qué temas se habilitan para que después claro, los convencionales son los que tienen que discutir el fondo de la reforma. Pero bueno, yo creo que hay mucha mezquindad en eso. Ahora, definitiva, ¿quién va a decidir si el gobernador tiene reelección o no? Porque va a haber convencionales o candidatos convencionales que lo planteen y otros que no. Y la gente va a tomar la decisión con su voto. Me parece que no hay que tener tanto miedo a eso. Mientras tanto, se pueden habilitar muchísimos temas que están pendientes, de ayornar nuestra Constitución, de garantizar muchas cosas que hoy están por decreto, que están, agarradas con alfileres, modificación en el propio sistema de las comunas, que los tenemos juzgados cada 2 años a procesos electorales, muchas cosas que han quedado atrasadas, ¿no? Hablando de ese tema, digamos, en la visión general, ¿está desbalanceado el centro-norte con el sur, crees o no? ¿En qué sentido? En el sentido de mayor favoritismo hacia el sur de la provincia, ¿tiene No. su propio, o no, o cómo está la cosa? A ver, eso fue un proceso histórico, Sí. que no fue dado, creo, intencionalmente, fue dado naturalmente por las posibilidades de desarrollo, la pampa húmeda, El puerto. La cercanía con los grandes centros de consumo, y que después fue quedando atrasado porque, bueno, había que llevar los servicios donde estaba el empuje económico y después eso es un círculo vicioso. Después nadie va a ir a un lugar donde no tiene los servicios justamente porque hay otro lugar que los tiene y es más conveniente. A mí me parece que el incentivo al norte, y por eso uno de los ejes del Frente Progresista, la integración del territorio, es a fuerza de llevarle las mismas cosas, los mismos servicios que tiene el sur. Hablo de agua potable, por eso los grandes proyectos de acueductos, hablo de electricidad, cantidad y calidad, hablo de gas natural, son los elementos, y de caminos, rutas, que todavía nos faltan y muchas. Mire el mapa del norte santafesino y va a haber un espacio enorme, vacío, que pocas rutas y pocas rutas transversales. Digo, cuando podamos llevar todo eso, el norte tiene un futuro extraordinario y es una enorme cantidad de kilómetros cuadrados que nos están esperando para el desarrollo. En ese programa, estamos cumpliendo, Guillermo, y yo estoy seguro que la ciudadanía lo ve. El programa del norte le ha puesto mucha impronta ahora a Miguel Lichi, pero ya venía de antes. Creo que Wiener tuvo el gobierno de Wiener un proceso de planificación en la materia de descentralizar la educación, la salud, los grandes hospitales que hoy se están terminando, y todo eso son servicios que igualan el territorio provincial y que a partir de ahí va a haber, las mismas posibilidades para garantizar lo que
tanto proclamamos los políticos, ¿no? Que es la igualdad de oportunidades, pero hay que generarla. Después de la vicegobernación, ¿queda algo o no? No, ya dije el otro día. ¿No? ¿No queda más? No, no quiero, no, a ver, no me cree nadie, Guillermo, ni mi señora cuando me cree, usted estaba en la mesa, ni mi señora me cree, porque son muchos años, pero la verdad que también yo la política seguro que no la voy a dejar, pero me parece que ya es tiempo de dedicarme a mis nietos, tengo unos nietitos chiquitos y bueno, ¿viste? Los jóvenes me mandan a cuidar a los nietos, bueno, yo les quiero hacer caso. Muchísimas gracias, Gracias. Muy amable, es el vicegobernador de la provincia de Santa Fe, Carlos Facendini.